Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar viendo el video número 6 y de alguna forma esto es continuación del tema que estábamos viendo en el video 5, que es resolución de problemas. Entonces, una pregunta con la que me gustaría iniciar es, ¿qué otras formas existen de ver un problema? Y esto es porque tenemos como objetivo activar diversos esquemas o diferentes mapas mentales para justamente ver cómo vamos a ver el problema y una vez que detectamos o entendemos el problema de varias formas, realmente tener varias alternativas o incluso, pues sí, dentro de una alternativa tener varias alternativas también. Perdón. Entonces, bueno, eh, el uso de los ejemplos sirve porque de alguna forma nos va a ayudar a abstraer y a transferir información o conocimiento. Vamos a dar varios ejemplos de un mismo concepto y entonces preguntarle a las personas qué tienen en común esos diversos ejemplos. Y en cuanto se detecta lo que tienen en común, de alguna forma se estaría extrayendo lo conceptual, ¿no? La información o el conocimiento. Entonces es a través de una repetición, pero que es diferente. Em, por ejemplo, con ChatGPT o con la inteligencia artificial hay varios ejercicios que se pueden hacer. Decirle a Chat que abstraiga un principio y luego te dé ejemplos específicos y diferentes y cotidianos, ¿no? O también, bueno, pero esa ya es otra actividad. Pedirle a ChatGPT que te dé un problema y tú le das una solución y luego que te dé un giro, ¿no? O sea, que agregue o reste algo de la situación para crearte otro problema, pero dentro de esa misma situación o ese mismo contexto. Supón cero contexto. Este es un principio que se me hace muy interesante porque básicamente quiere decir que cuando estés hablando con las personas o cuando estés enseñando, que debes de suponer que no saben nada del tema. Entonces tú vas a dar todo ese contexto, por así decirlo. Los ejemplos familiares podrían servir como analogías o modelos para resolver problemas nuevos. También el uso importante aquí de las analogías. Lo que ayuda a resolver problemas nuevos análogos es el significado o la estructura y no las similitudes superficiales. De nuevo, estamos abstrayendo. Abstrayendo lo podemos pensar como arriba o como profundizar o estamos viendo lo subyacente, lo profundo, los principios de los ejemplos de las situaciones, ¿no? Y justamente comparar esos ejemplos o casos y mencionar qué tienen en común, ¿no? Que creo que es lo importante también para extraer ahí. Bueno, podemos explorar posibles estrategias de resolución cuando la solución no es muy clara. Aquí vamos a entrar con el tema de las heurísticas, pero antes de entrar con heurísticas nos vamos a ir con los algoritmos. Básicamente el algoritmo es una prescripción paso a paso para alcanzar una meta. Y esto ya se mencionaba en el video anterior de cómo podemos dividir nuestra meta en mini metas o en submetas, en pasos más pequeños para justamente alcanzar. Un ejemplo que ponen aquí es, estamos o tenemos que escribir un trabajo de 20 páginas y entonces podemos ir escribiendo una página por día o por semana, dependiendo de cuánto tiempo tengamos. Ahí tenemos que hacer como una división, un cálculo. Bueno, la heurística, hay varios ejemplos aquí. Está el análisis de medios y fines. El análisis de medios y fines es una heurística en que una meta se divide en submetas, justamente como lo estaba mencionando, pero de alguna forma también podemos aquí considerar el costo-beneficio del cual ya también se había hablado. El costo-beneficio entonces considera cuánto me va a costar algo y cuánto me va a beneficiar algo. Esto ya también lo había mencionado en otras partes, pero si algo me cuesta más de lo que me beneficia, no lo hago. Si algo me beneficia más de lo que me cuesta, lo hago. Si están por ahí más o menos, pues tal vez considere otros factores, ¿no? Que de hecho hay muchas formas también de considerar. Por ejemplo, hay un ejercicio en donde podemos darle un puntaje de prioridad a diferentes cosas que queremos. O sea, si por ejemplo, el ejemplo clásico ahí, que creo que ese es del libro de Morris de psicología, nos menciona
por ejemplo, yo tengo que comprar un carro, entonces tengo estos tres criterios que son importantes para mí, pero el criterio A, que es que tenga, que sea nuevo el carro, es más importante para mí que me ahorre gasolina, pero también es importante que tenga, no sé, que sea del color negro, ¿no? Entonces le doy un puntuaje y luego veo los carros y los carros también los diferentes, vamos a decir que veo 3 o 5 diferentes carros, también les doy un puntuaje y al final sumo todo y veo cuál tiene mayor puntuaje, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay varias formas de hacer esto. Está también la estrategia de trabajo en sentido inverso, que básicamente es como preguntarnos si este problema estuviera ya resuelto, ¿qué tuvo que haber pasado justamente antes de que ya estuviera resuelto? Entonces tú dices, no, pues si este problema de tener un carro, pues justamente antes estaba firmando el contrato y antes de eso estaba tomando la decisión de cuál carro y antes de eso estaba revisando los precios y antes de eso y así. Entonces, de nuevo, las submetas están ahí presentes y vas viendo qué es lo que necesitas para llegar ahí. Factores que obstaculizan la resolución de problemas, por supuesto que tenemos la fijación funcional. Esto es del libro de David Perkins, La Escuela Inteligente. El conocimiento estático, el conocimiento inmóvil, el conocimiento inerte. Es como pensar que ya sabes cómo funcionan las cosas cuando hay otras formas de hacer las cosas o cuando estás mal, cuando es incorrecto. También hay algo conocido como el estereotipo de la respuesta, que es dar la respuesta que ya sabes que se espera. Es trabajar con las expectativas, básicamente. Y de nuevo, no es estar operando con la creatividad, ni la originalidad, ni yendo más allá de la situación actual para buscar una solución nueva y creativa. El estereotipo de la respuesta es la rigidez, es tendencia a responder de la forma más común. Y aquí hay otras heurísticas. Tenemos la heurística de la disposición. Juzgar la probabilidad de un acontecimiento con base en los recuerdos disponibles, suponiendo que los sucesos fáciles de recordar son comunes, o son los verdaderos, o son los que funcionan mejor, ¿no? Pero no porque los recuerdes significa que son los mejores, ¿no? De alguna forma aquí esto tiene que ver con, y es que es difícil porque tú vas a decir, yo soy un experto en tal cosa, pero hasta que no haya un estímulo del exterior o de tu interior, como sea, que te haga recordar todo lo que sabes, solamente vas a poder explicar lo que recuerdas en el momento, es decir, lo que has estado estudiando las últimas semanas, por mucho, ¿no? Pero no te vas a poder ir más atrás hasta que alguien lo provoque o hasta que tú te provoques esos pensamientos con tus propias palabras, ¿no? Persistencia de las creencias, tendencia a conservar las creencias incluso ante evidencia contradictoria y por supuesto el favorito de todos, que todos lo conocen, el sesgo de confirmación. Búsqueda de información que confirma nuestras decisiones y creencias invalidando las evidencias o lo opuesto, ¿no? Si, las contradicciones. Si hay algo que contradice que es como en inglés le llaman cherry picking, si yo sé que esta información o estas fuentes o esta evidencia me contradice, pues no la incluyo, la elimino, la silencio, o sea, no la tomo en cuenta porque me va a descartar, me va a desvalidar. Entonces yo lo que quiero es información que me respalde a mí, ¿no? Que es como esto de lo que hacen las empresas luego de que hacen sus propios estudios y luego dicen, nuestro producto es el mejor del mercado porque lo dicen los expertos, sí, pero tú contrataste a esos expertos, o sea, obviamente si hay datos que no van de acuerdo a lo que tú quieres, pues los ignoras, no los incluyes en tu estudio, ¿no? Solamente incluyes aquello que va a respaldar lo que ya tú quieres que respalde. La importancia de la flexibilidad, por lo tanto, entonces es tomar en cuenta de que puedes estar equivocado, ¿no? Y aquí hay como un concepto muy interesante que creo que es el de Schopenhauer en el arte de discutir, que habla él de esta no dicotomía, pero de esta
estos dos fenómenos, de estas dos fuerzas, que es la verdad y la vanidad, ¿no? Y él dice al inicio de ese libro, de hecho, mucha gente no busca la verdad, la mayoría de la gente no busca la verdad, quiere la vanidad, quiere que se vea inteligente, que los demás estén de acuerdo con esa persona, independientemente de la verdad. Por lo tanto, pues hay que ganar, ¿no? O sea, ya no se trata de la verdad, se trata de ganar y de la vanidad, ¿no? Y entonces por ahí va ese tema. Ok, luego entramos con la pericia o el expertise. Los novatos son buenos con la aleatoriedad, ¿no? Como en entrenar a tu dragón, que es una película en donde al inicio el personaje que no sabe nada logra un triunfo muy grande, que es derrotar a un dragón negro que nadie había hecho hasta ese momento. Y me hizo pensar en que los expertos y los novatos de alguna forma son muy parecidos. Y esto creo que se ve con la curva de aprendizaje, que lleva 4 pasos, ¿no? Creo que también es el efecto Dunning-Kruger, que es al inicio, pues estás optimista porque no sabes que no sabes, pero una vez que ya practicas o estudias, te das cuenta de cuánto no sabes y caes como en una depresión, ¿no? Pero eres ya consciente de que no sabes. Posteriormente eres consciente de que sabes porque vas trabajando, practicando y te vuelves tan bueno, te vuelves un experto que ya luego ya no sabes que sabes, o sea, ya otra vez vuelves a entrar en el inconsciente. Entonces, ese es el último paso que también se asemeja al primer paso en cuestión de estar inconsciente, por así decirlo, de no saberlo. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de un conocimiento procedimental que para mí es el más importante, saber, no saber, sino hacer las cosas, o sea, el cómo. Y básicamente es pues haciéndolo, o sea, no hay de otra, practicando. Saben qué hacer después y son capaces de hacerlo. Entonces, que también tiene desventajas porque tienen esquemas condicionales, ¿no? Pero también tienen muchos esquemas disponibles. Entonces podemos decir, a veces pueden caer en una fijación funcional como un médico, un cirujano, porque puede decir, pues yo ya sé que es así y por lo tanto, y casi casi como dogmático, siempre va a ser así. Y puede que el contexto, el tiempo, la tecnología avance, cambie. Y si esa persona no se adapta porque cree saber, porque tal vez sí fue un experto en su momento, pues se va a empezar a quedar atrás, ¿no? Si no se actualiza. Mientras trabajan, los expertos verifican el progreso de manera que no pierden tiempo en callejones sin salida ni en ideas inútiles. Tienes que evaluar y hacer los cambios pertinentes, ¿no? Esto también va de la mano con tener justamente la flexibilidad, ¿no? Bueno, entonces creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque lo que sigue tiene que ver justamente con uno de mis temas favoritos, que es la creatividad, pero eso entonces lo estaremos abordando en el siguiente video. Entonces nos vemos en el siguiente, ¿ok? Bye.